Paz de Cristo para todos, bienvenidos y que Dios los bendiga una vez más. Vamos a dar inicio en un día más que Dios permite que nos gocemos, que estemos ministrando siempre con las buenas nuevas de salvación para todos. Y hoy en esta tarde el tema de hoy es agradando a Dios en la tribulación. Ese es el tema de hoy. Y eso tiene que ver, oigan bien, con lo que se vivía antes, lo que se vive hoy y lo que se va a seguir viviendo en este mundo de decadencia en el cual estamos viviendo usted y yo. Entonces, acuérdense del tema, agradando a Dios en la tribulación. Fíjense que pensando en eso, lo primero que se nos viene a la mente es de qué manera nosotros podemos agradar a Dios en estos tiempos tan difíciles. Pero la respuesta es muy sencilla. La respuesta es siempre venir a Dios. Esa es la respuesta, siempre estar con el Señor, no en la religión, no en nada de eso, sino siempre volvernos a las bases principales, a lo que se dijo antes, que es a la palabra. Miren, vamos a dar inicio en 1 Tesalonicenses 3:2, amén, donde Pablo envía a Timoteo a la iglesia para que la iglesia sea confirmada y exhortarles respecto a la fe y que nadie se inquiete por las tribulaciones que estaba pasando en ese entonces la iglesia de Tesalónica o tesalonicenses, como le digan. Y vamos a ver que de lo que va a hablar el apóstol Pablo es exactamente de lo mismo que tenemos que seguir hablando hoy en día. Dice en 1 Tesalonicenses 3:2, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Había que estar bien claro de que Pablo sabía, obviamente, en el espíritu a quién iba a mandar a la iglesia para que se exhortara, se hablara, se enseñara y esto siguiera avanzando en paz. Por eso dice lo que dice. Y luego dice en el 3, escuchen bien lo que dice aquí, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dice Pablo. Tenemos que entender que de acuerdo a lo que hemos visto en la historia, a mucha gente se le persigue, depende del país donde estén. En el Medio Oriente todavía se persigue, se sigue haciendo desastres con las personas, se sigue haciendo un montón de barbaridades. Por eso les digo, depende donde el cristiano o la cristiana vivan, es que van a tener tribulaciones de esas y de otras también. Una de ellas es acerca también la venida del Señor. A eso le preocupa a mucha gente y es de mucha tribulación y de mucho desánimo, no entienden, no saben qué va a pasar. Y en exclusivamente aquí, a estos hermanos de esta iglesia, su preocupación era qué iba a pasar con los muertos también, que habían muerto en Cristo Jesús. Pero más adelante vamos a ver eso. Pero volviendo a esto, ahí en 1 Tesalonicenses 3:4 dice, porque también estando con vosotros, oigan lo que dice Pablo, os predecíamos, ¿sí? O sea, que ya les habían dicho anteriormente que íbamos a pasar tribulaciones como han acontecido y sabéis, dice. Pero aquí quiero que ponga atención en el 5. Dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, dice Pablo. O sea que como que le molestaba un poco la situación de estos hermanos. Dice, envié para informarme de vuestra fe. Quería saber Pablo cómo estaba la iglesia, quería saber él en qué estaban los hermanos. Sigue diciendo, dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Escuchen bien lo que pasó ahí. Dice enseguida, y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora hay que entender que es una realidad que nosotros, si no nos guardamos, si no tenemos cuidado, si no nos preocupamos de vivir en santidad, rápidamente, como dice la Biblia, llega el enemigo, llega, como dice Pablo, el tentador. Ahora, imagínense de qué se trata esto, del tentador. ¿Cuál sería el deseo? Pues los que ya han leído la Biblia ya saben a lo que él vino: a mentir, robar y a destruir, o a destruir, a mentir y a matar, a hacer puras cosas y que nadie quiere estar en ese estado.
Pero lo que causa aquí cuidado o de poner mucho énfasis es que Pablo ya tiene un grupo de hermanos, ya tiene la iglesia, pero aún así se filtran personas, como lo hemos dicho, o falsos hermanos, y dicen: no sea que os hubiese tentado el tentador. Escuchen bien esa parte. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 11:2. Manténganse atrás y vamos a ver, escuchen bien, el error que cometen muchos hermanos, muchas personas, lo vamos a decir así, en querer hacer otras cosas, en querer moverse en lo que Dios no les manda. 2 de Corintios 11:2. Amén. Dice ahí: el deseo de Pablo más bien el deseo de Cristo es el deseo de Pablo también y de todos nosotros, que Dios nos pone por un rebaño o para predicar la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 de Corintios 11:2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, dice así, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la iglesia. Aquí es donde quiero que se empiece a enfocar ya, que no hay nada en el mundo que usted tenga como excusa para decir que gracias a eso usted se está enfriando, usted se está perdiendo, usted está escuchando doctrinas de demonios, nada de eso, porque el llamado a nosotros es a santidad. Por eso, aunque vengan tribulaciones, estamos llamados a sufrir también, de alguna manera o como sea. Pero, ¿qué dice el 3? Aquí hay 3 cosas bien importantes que son las que vienen a quitar y a infiltrarse dentro de la verdad también. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que empieza a pasar en las personas? No es tanto que es más que enfriarse, sino es caminar en otras doctrinas y en otras cosas. Bueno, Pablo lo pone muy fácil. ¿De qué manera empieza a fallar esa sinceridad, esa fidelidad a Cristo? Bueno, en el 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Muchos dicen conocer a Jesús, muchos dicen amar a Dios, muchos dicen conocer a Jesús, pero ¿qué pasa? Es otro, como dice el otro Jesús. Dice que el que os hemos predicado. ¿Sí? Ahí podemos ya ver cómo se filtran las doctrinas erróneas, falsas, y por eso hay tanta secta allá afuera. Porque dicen: aquí también amamos a Dios, aquí también honramos al Hijo, aquí también, y dicen de todo, pero muy claro está en la Biblia que por eso la gente empieza la sincera a fallar, desviándose de la sincera fidelidad a Cristo. Escuchen bien, primeramente con otro Jesús que ya se había predicado anteriormente. Dice: otro Jesús que el que hemos predicado. Dice: o recibís otro espíritu. Oigan eso, que el que habéis recibido. Mucha gente dice: yo tengo el espíritu. Mucha gente no sabe si lo tiene o no. Qué triste es eso. Pero aquí dice: para aquellos que han vuelto a nacer, esto ya lo tenemos que conocer y tenerlo bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Un Jesús, un espíritu y un evangelio. Amén. Por eso sigue hablando de las mismas cosas. Y dice, repito aquí, dice: y recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿verdad? Dice el 5: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice en el 6: pues aunque sea tosco en la palabra, oigan bien, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. O sea que, ¿cuál importante era lo que Pablo aclaraba? El conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Pues de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso es que Pablo dice en el 11:2: con un celo, pues celo de Dios. Amén. La gente malinterpreta cuando lo oyen a uno con una voz alterada, pero vean la diferencia de una voz alterada a una ofensa hacia los hermanos o las hermanas, hablando
burlando, blasfemando, insultando. Eso es otra cosa. Amén. Es que hay un celo del Señor. Para todos aquellos que aman a Dios, entiendan de lo que se trata esto. Es un celo, es algo que Dios pone, es Dios moviéndonos en ese celo. Ahora eso dice ahí, ¿no? Vamos a, aleluya, gloria sea al Señor Jesucristo. Miren, vengan conmigo ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4:1. Vamos a empezar ahí, ¿sí? Vayan, muévanse hasta allá, ahí mismo, Primera de Tesalonicenses 4:1, y vamos a leer. En el encabezado dice la vida que agrada a Dios. Hay que ver de qué manera nosotros podemos agradar a Dios, porque la gente dice, ya todo está hecho, ya está todo pagado, que no se preocupe, usted lo que tiene que hacer, y le empiezan uno a decir ahí como un poco legalistas, pero no le dicen la vida espiritual que tiene que seguir. Eso entendámoslo. Dice en Primera de Tesalonicenses, aleluya, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Escuchen bien cómo se hacen las rogativas en el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Está muy fácil porque aquí se lee, pero más de leer tenemos que entender todas estas cosas. Tenemos que ver de qué se trata, qué es lo que está diciendo el Señor, de qué manera la persona puede, aunque haya recibido el Espíritu, aunque crea en el nombre del Hijo en Jesucristo, aunque esté en el Evangelio, tiene que ir progresando espiritualmente y cambiando su vida. Dice ahí, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí o no? Ahora usted piense conmigo que la Biblia nos dice que las criaturas nuevas, todo lo que es en nosotros es nuevo. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Piense usted, ¿quién es aquel que viene a ponernos cosas nuevas? ¿Quién es aquel que nos empieza a dar, aleluya, sabiduría, inteligencia espiritual? Tiene que ser con la relación a Dios. Entonces de esa manera es que vamos a empezar a ver cómo agradamos a Dios en las tribulaciones. Oigan bien, pónganle una marca ahí y denle, si no me equivoco, hacia atrás, y ahí está luego Colosenses, ¿sí? Colosenses 1, 9 y 10 nos enseña cuál era el deseo en las oraciones del apóstol Pablo siempre para las iglesias. Por eso es que Pablo era tan querido por todos, porque lo que quería no era el dinero de los hermanos, no era que le dieran esto ni lo otro, sino que empezaran ellos a caminar como Dios decía. Por eso el mejor deseo de Pablo era que la gente creciera, fuera diferente en el espíritu, honraran, glorificaran siempre a Dios, dando siempre gracias. Dice en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, hablando él del hermano que había mandado también, no cesamos de orar por vosotros, dice. Oigan bien lo que él pedía, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es que tenemos que entender la relación con Dios. Tenemos que entender si en realidad no nos estamos engañando a nosotros mismos, porque cuando leemos la Biblia y la ponemos en práctica, empezamos a caminar con Dios. Empezamos a ser diferentes, empezamos a someter la carne, empezamos a detenernos, empezamos a ya no ser los mismos. ¿Por qué? Por lo que estamos leyendo, lo que Dios nos manda hacer. Por eso es como nosotros vamos creciendo. Dice ahí, en conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque hay gente que sí es bien decidida a trabajar en los templos. Es muy devota, vamos a decirlo, a estar ahí, pero nunca han vuelto a nacer. Y ese es un gran error también. De que nosotros decimos, bueno, este hermano se mueve, nos ayuda, coopera, siempre está ahí, pero qué tremendo cuando se enoja. Qué tremendo cuando hace esto porque no tiene espíritu. Entonces es muy triste que haya gente aquí y en muchos lados que quieran trabajar con Dios, pero no sepan estos principios tan importantes. Dice en el 10, para que andéis como es digno del Señor.
Porque acuérdense que esos somos llamados a representar a aquel que nos llamó, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la clave de cómo ustedes y yo le vamos a agradar a Dios. Porque hay gente que dice, no, eso ya está, Dios ya sabe el futuro, tú no te preocupes, tú si falla, y entonces le empiezan a dar ahí a los hermanos como luz verde para que sigan pecando y sigan en desobediencia toda la vida de cristianos, en vez de que ya estén ellos caminando y vayan hacia la meta en esa carrera en la cual Dios los ha puesto. Esto es muy tremendo y muy hermoso. Miren, regresen conmigo a 1 Tesalonicenses 4:2, y luego vuelve y repite Pablo, ¿no? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Oigan, ni más ni menos de quién viene el mandato. Ahí vea usted si usted es obediente o desobediente, si usted le cree a Dios o no le cree, si usted cree en Jesús o no cree en Jesús. O sea, eso se lo pongo a su propio criterio. Aquí dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Quién nos manda a hacer todo eso? En el Espíritu obviamente tiene que ser, es el Señor Jesús. Nadie más. Nadie más nos va a nosotros a andar moviendo de un lugar a otro, sino nos movemos en el Espíritu siempre. Amén. Dice, pues la voluntad de Dios, oigan bien esta parte, la voluntad de Dios lo podemos ver como el propósito o la determinación que Dios tiene para con aquellos que predestina, que habla y que jala y que dice, y te voy a usar a ti, te quiero a ti. Todo lo que como usted no le haya pasado, hay un propósito. Usted ha oído siempre que todos dicen, Dios tiene un propósito para ti. Y Dios tiene un propósito, pero no dicen qué es ni nada. El propósito aquí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Eso sería lo más normal, que cualquier pastor llamado de Dios le diga algo. Dios tiene un propósito para ti. Y diga a la persona, ¿qué? ¿Tocar en la alabanza o predicar? No, bueno, primeramente, lo que Dios desea es tu santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué sirve que yo le diga, hermano, usted tiene ministerio, usted puede venir acá, y a la hora se pierde el pobre? Porque no ha vuelto, no sabe de lo que se trata. Por eso entendamos que después de venir a los pies del Señor hay que caminar en santidad, hay que entender, y por supuesto que todas estas cosas vienen después. ¿Cómo vamos a poner gente a tocar, a cantar, a dirigir, y ninguno de ellos ha vuelto a nacer? Imagínense la iglesia, imagínense el centro de adoración, va a ser un centro de puros pleitos, porque todos, nadie, muy pocos están en el Espíritu. Por eso dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es como número uno, la santificación. Ahora, ¿cómo empieza ese proceso en nosotros? ¿Cómo podemos nosotros caminar? Porque yo hablándolo y usted escuchándolo es muy fácil, pero todo está escrito. Todo está aquí para que la gente oiga y diga, oh, wow, yo sé que yo he estado en la iglesia y ni siquiera sé qué es la santificación. Hay gente así. Hay gente que nunca agarra la Biblia, son muy enamorados de la iglesia, pero nunca agarran sus Biblias. No, ni de chiste, ni de aburridos, ni no, sino que entendamos muy bien que Dios tiene ese propósito, esa voluntad, y es de que seamos santificados. Vengan a ver lo que dice Efesios 5:26. Ahí también creo que está hacia atrás. Efesios 5:26 y 27. Ahora, ¿de qué manera cree usted? Aquí es donde se hace la diferencia de falsas doctrinas, falsas iglesias, falsas denominaciones, falsos hermanos, falso de todo. Aquí es donde se concentra exclusivamente el cuerpo del Señor Jesucristo, la verdadera santidad y todas estas cosas tan hermosas. Vean cómo dice en el ejemplo que da en el matrimonio, así podríamos decirlo como usted y yo, que tenemos pareja, estamos casados. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Oigan bien eso, ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense que este Jesús viene y en realidad en un 100% se entrega totalmente por usted y por mí. No estamos nosotros deseando ni mintiendo ni diciendo nada, sino que estamos leyendo qué tan grande y qué tan importante es lo que Cristo hizo por nosotros.
Ahora, pero no para ahí. Dice el 26, ¿de qué manera viene la santificación a los individuos? Dice, para santificarla, dice ahí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, escuchen, por la palabra. Por eso mucha gente, y me duele decirlo esto, me duele decir esto más bien, de que en muchos lugares no se predica ni se habla de la Biblia. Sí, porque ellos, ¿saben qué dicen ellos? O es que ese es un maestro, o eso mejor hay que hacerlo allá entre puros líderes. Esas cosas hay que hacerlas entre líderes, y usted es maestro, usted no es predicador, usted no es pastor, usted es como un maestro. No, es que entendamos y quitemos esos títulos. Recibamos lo que Dios nos está dando, que es la salvación a través de la Escritura. No hay otro camino. ¿Sí? Dice de qué manera el Señor está preparándolo a usted y a mí. Por eso es bien importante quiénes y quiénes no van a llegar algún día con Cristo, con el Señor en el cielo. Miren, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿quién demanda la santidad? El mismo Dios. Amén. ¿Quién está imponiendo estas reglas? El mismo Dios, el que murió en la cruz, el que mandó el Padre a que muera en la cruz es el mismo, el Espíritu Santo. Todo está puesto aquí para que las personas de una vez por todas sepan que si están perdiendo el tiempo o están creciendo espiritualmente. Porque es muy triste, les vuelvo y les repito, en mi experiencia, en el tiempo que he pasado como creyente, como hijo de Dios, me he desanimado tanto de ver en los lugares que he presenciado y que he estado, que la palabra de Dios no se predica. Eso ha quedado en el olvido, eso ha quedado a un lado. Eso la leen al principio para orar y la leen al final para levantar las ofrendas y para decirle al hermano, aquí dice que usted dé los diezmos y allá dice que usted esto, y de ahí para allá casi no se habla. Qué triste que estemos viendo en nuestros días que nadie, la mayoría, muy pocos lo voy a decir, usen la Biblia para la iglesia. Porque aquí dice que el Señor mismo, de qué manera santifica Él a su iglesia, es por la palabra. Aquí no hay otra cosa, aquí no hay el discipulado, el irte a orar, el ayunar, el dar dinero, el estar aquí, todo eso es bueno. Pero si tú no eres santificado en la verdad, eres una persona hueca que no puede nunca trabajar y mucho menos hablarle a los que no conocen de Dios, porque en primer lugar tú no conoces de Dios. El que no conoce de Dios no puede predicar, hablar de alguien que no conoce y ha visto. Por eso es muy triste darnos cuenta que en estos días tan difíciles de tribulación hay iglesias que desean congregarse y nadie predique la palabra. Y digo en el espíritu, no decir cosas por otras ahí nomás, no. Eso sí no es. Por eso el deseo, como dice él, la voluntad de Dios, ¿qué es? Regresemos acá. Santificación. La santidad, la santificación. Es el camino a andar en santificación. Como en sabiduría e inteligencia espiritual. Es así como las personas conocen, es así como las personas se enamoran de Dios, como se duelen por los demás, sienten lo que ellos sienten. Cuando ya empiezan a ver de qué se trata esto, que esto no se trata nada más de estar congregados, sino que se trata de vivir en una comunión con Dios. Miren, ahí en Primera de Tesalonicenses 4:3, vamos a seguir leyendo. Dice, y lo repito, 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, si no le quedó muy claro eso que leímos, enseguida dice que os apartéis de fornicación. Alguien puede decir, bueno, yo no he fornicado, yo tengo mi esposa, yo no hago mal, pero eso va también más allá de eso, va en los pecados que cometemos, porque fornicamos engañando, ¿saben a quién? En nuestros hechos, diciéndole que sí, hacemos esto y no lo hacemos, engañando a Dios. Es ahí donde nosotros empezamos a fornicar. Por eso es muy triste
Y es necesario que entre más conozcamos la Biblia, más nos sometamos a aquel que nos llamó. Mire, les digo esto, esa santificación ya la vimos. Ahora dice ahí que os apartéis de fornicación. O sea que en el momento que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador y nos metemos a las aguas del bautismo, eso está muy bien, pero usted tiene que caminar en temor y temblor delante del Señor. Tiene que cuidarse ahora ya. Tiene que ver su testimonio. Tiene que dar esos frutos. Tiene que un montón de cosas ya. Y ¿sabe qué? No se sienta mal, porque si usted ama a Dios, Dios le va a ayudar a hacerlos. Si usted se dedica y le presta el corazón a Dios, Dios se encarga de lo demás. La cosa es que no queremos. Porque todo hasta que Dios no nos va a hablar algo que no podemos hacer. ¿Entiendan eso? Ahora, pónganle una marca ahí y vayan conmigo a este ejemplo tan fuerte que pone Pablo en 1 Corintios 6:15. Denle hacia atrás, después del libro de los Romanos, está 1 Corintios, y este ejemplo que va a poner él es muy claro para ver cómo esto nos da a nosotros como iglesia en el mero centro y nos hace reflexionar. Miren, 1 Corintios 6:15 pregunta, él dice ahí, ¿no sabéis, ¿sí?, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora no se está refiriendo a que mi orejita ni no, sino nosotros en general somos el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué pasa? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. Y luego alguien podría preguntarse, ¿de qué se está hablando aquí? Bueno, se está hablando de la santidad de nosotros y de todos aquellos que se dicen ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ese es el efecto, y eso es lo malo de cuando la gente ignora qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la santidad y qué es la abominación hacia Dios también. Porque dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí ya estamos viendo lo que decíamos la semana pasada de cómo y de qué decía el Señor Jesucristo en Juan 17 cuando éramos uno. La iglesia, los llamados, éramos uno en él. Pero bueno, dice, huir de la fornicación, dice abajo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora alguien va a decir, bueno, ahí suena un poco enredoso. Lo voy a leer otra vez. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Ahora, ¿cuál será cualquier otro pecado que el hombre cometa? ¿En qué lo hacemos? Lo hacemos en el cuerpo también. Cualquier cosa que usted trae a la mente, lo hace en el corazón, lo lleva a cabo, lo hace en el cuerpo también. Entonces es un pecado. ¿Sí? Cualquier cosa, quiere decir que no hay nada, todo lo hacemos en el cuerpo, desafortunadamente, porque lo llevamos a cabo, lo creemos, lo maquinamos y después lo llevamos a cabo. Por eso pongamos atención a lo que dice aquí. Dice, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Ahora aquí viene la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Quiere decir eso muy claro para todos aquellos que se dicen ser hermanos muy devotos de la iglesia del Señor y visitan una iglesia y ven que no hay nada de sensacionalismo, que no hay ningún show por ahí. Dicen, ahí no está el Espíritu, dicen ellos. Ahí no se mueve el Espíritu, dice otro. Yo veo que esa iglesia está muerta, ¿verdad? Porque ellos no ven sensacionalismo, no ven actuación, no ven gritería, revoltedera y gritadera. Pero entiendan qué perdidos están ellos por esto que está diciendo aquí la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Para qué quieren ver ese tipo de espectáculo y decir que no está el Espíritu cuando supuestamente está en ellos? ¿Cuál es ese deseo doble de estar en el Espíritu y ver cosas por allá raras y decir, allá está el Espíritu Santo? Qué bonito, qué hermoso, me gocé en ese espectáculo. Entiendan que la Biblia es muy clara y muy sencilla.
Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todos aquellos que están en el Espíritu Santo tienen que estar completos. El gozo está completo. Porque Dios, el que está en nosotros es más grande que el que está allá afuera. Así es, amén. Nadie puede decir, qué aburrida la iglesia, yo no vi nada. No, es que entiende lo que está escrito aquí. Dice ahí muy claramente, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, que no es de nosotros. Es el mismo Dios, es el Espíritu del Señor en nosotros. Amén. ¿Sí? Y luego oigan lo que dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto nadie lo habla, nadie lo menciona. Todos dicen, no, tenemos que ir a gozarnos, tenemos que, y nada de malo en estar en unión, en comunión con los hermanos, pero como individuos tenemos algo muy hermoso, y es Dios morando en nosotros. Por eso es que en estos tiempos de prueba tenemos que saber que aunque nos quedemos en casa durante unos días por lo que estamos viviendo, nosotros somos más que victoriosos. Estamos en victoria por ese que está en nosotros. Esto es muy claro de entender. Por eso está escrito todo esto. Imagínense que fuera como muchos piensan, esta es la casa de Dios. Dicen, no, la casa de Dios es uno, porque ahí es donde mora el Espíritu. En el momento que nos salimos del templo, de estas paredes, esto se queda solo, aquí no hay nadie. Ahí vamos nosotros, con el Espíritu allá afuera. Por eso dice aquí lo que dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, en otras palabras, a movernos en sabiduría, en inteligencia, como dice él, en el Espíritu. Amén. Por eso no ocupamos ya de nadie, sino que ocupamos primeramente de Dios desde ahorita y hasta el final. Todo el tiempo en el Señor. Esto es muy hermoso y muy claro. Miren, vamos ahí mismo, antes de moverme, lo que está sugiriendo el mismo Pablo en Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dele hacia atrás a su Biblia, ahí está luego. Romanos 6:12 nos recuerda una vez más la advertencia a los hermanos, a los hermanos, porque estamos hablando de hermanos que han recibido el Espíritu, hermanos que ya oyeron del Salvador Jesús, hermanos que han oído del verdadero Evangelio, hermanos que ya saben la verdad. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Y luego dice, ¿por qué? De modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está. Ahora dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tu cuerpo pertenece, como lo leíamos, solamente a Dios, lo glorificas en él. Amén. Tu sacrificio de alabanza, todo lo que tú haces es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Por eso es muy, muy difícil para muchas personas que ven las tradiciones de antes y están todavía enamoradas de ellas. Oigan pues, aquí ya se trata de agradar a aquel que nos llamó, aquel que no conocíamos, aquel que hizo las cosas nuevas. Todo eso está por hacerse y por vivirse en el Señor. Por eso dice eso. Dice, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. No se está refiriendo al panteón donde están los muertos, se está refiriendo a la gente que no ha vuelto a nacer, que ellos están como muertos, ¿sí? Están dormidos, están como muertos. Usted y yo ya nacimos en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario presentarnos nosotros mismos como vivos de entre los muertos. Amén. Esa es la diferencia que se hace cuando Él dijo que vosotros sois la luz y la sal del mundo. Eso somos nosotros. Esa es la diferencia. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene esta gran declaración tan hermosa que hace mucha gente. Dice, no, yo no puedo dejar eso, bueno, miren lo que dice aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que no nos va a mandar ni nos va a hacer querer hacer lo que Él quiera. Porque, oigan lo que dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, amén.
¿Y quién dio la gracia? El Señor Jesucristo. ¿Quién hizo eso en nosotros? El Señor Jesús. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia fue dada por Jesús. Sí, amén. Y todos aquellos que están en el Señor pueden parar y dejar de pecar y no practicar el pecado. ¿Sí? Porque está escrito. No le digo que seamos 100% perfectos, porque no podemos. Estamos en un cuerpo pecador, un cuerpo de muerte, como dijo Pablo. Pero de que podemos dominar, podemos dominar. Amén. ¿Sí? Es así como empezamos nosotros por medio. Es que si no pudiéramos, de en balde Dios nos mandó la Biblia. Dijéramos, no, Señor, pues no podemos. Pero por eso nos manda el Espíritu, para que no tengamos excusa. Y Él sea el que nos guíe, nos haga sentir esa maldad, esas cosas que nada antes no sabíamos ni podíamos, sino que Él nos contriñe de pecado, nos enseña, nos muestra todas esas cosas. Por eso dice, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el estar bajo la gracia es estar bajo el poder de Dios y movidos en el Espíritu. Eso es lo que es. Mucha gente dice, no, hermano, usted está bajo la gracia, no sabe ni qué es eso. Como que fuera una palabra mágica. La gracia, ahí vas caminando tú ahí. No, es el poder de aquellos que han recibido al Señor en su corazón como Salvador y como Señor. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto. Bueno, de esa manera es como nos estamos dando cuenta cómo podemos nosotros siempre, y no nomás en las tribulaciones, agradar a Dios. Regrese conmigo a Primera de Tesalonicenses 4:4, y vean este ejemplo. Este ejemplo es muy fuerte, y para mucha gente lo puede ignorar, y puede cerrar los ojos a leerlo y no creerlo, pero es cierto lo que vamos a leer. Escuchen bien, vamos a ver. Dice, cada uno de vosotros, refiriéndose a los hermanos que están sentados con sus parejas, su esposa, su esposo, vean qué mensaje tan duro y tan claro y tan fuerte. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Entiende eso o no? Ahora, ¿por qué dice eso? Díselo, aquí está el contraste. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y qué es eso? Que hay mucha gente que se mete con otro familiar, que se mete con la cuñada, con el cuñado, y dicen ser cristianos. Eso es lo que está diciéndoles Pablo aquí. Por eso el deseo, como dicen aquí, que tenemos nosotros como parejas, tiene que ser en santidad y honra nada más. Nosotros no podemos, aunque sea mi esposa o yo sea el esposo de ella, no podemos andar como bestias en relaciones sexuales, sino que tenemos que tratarnos en santidad y honor. Porque hoy en día mucha gente dice, pues nosotros ahí hacemos esto, hacemos lo otro, y son disque cristianos o cristianas. Por eso lo que está en la Biblia, mucha gente se lo brinca y sigue leyendo por ahí a otros lados. Pero hay gente muy perversa todavía en la carne, y dicen, yo soy del Señor, voy a la iglesia, pero usted les ve que no han vuelto a nacer, o están enfriados, o dejaron el Espíritu, o yo no sé cuál es el caso de ellos, pero de que está escrito aquí, está escrito porque es cierto, y lo tengo que leer, yo no me lo voy a brincar. ¿Sí? Dice que ninguno, oigan bien aquí, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con los hermanos, porque lo que hacemos a un hermano en el Señor es como que me lo hago a mí mismo y se lo hago a Dios. Yo no puedo tener ese carácter de hacerle ningún mal a nadie en cuanto a ningún tipo de cosa, y mucho más a los que se dicen ser mis hermanos. Porque la Biblia dice enseguida, porque el Señor es vengador de todo esto. Oigan, ¿quién es el vengador de todo? No está diciendo el enemigo. El mismo Dios es el vengador de todas las cosas, el que nos va a dar el pago de nuestras propias maldades. Le guste o no le guste a la gente oír esto, pero es el mismo Dios el que se encarga de hacer eso. Por eso entienda usted que el ser santificado y apartarnos de fornicación es necesario, porque a nadie nos conviene estar delante o tentar a Dios de esa manera. Es muy terrible.
hacer enojar a Dios. De la manera con nuestros actos tontos, así lo voy a decir, porque es cierto. Miren, voy a leer el 6, porque ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor dice ahí, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Quiere decir que ya había pruebas donde el Señor se manifestaba contra unos que hacían otras cosas ahí, muy feamente. Ahora le voy a mostrar algo aquí. Pónganle su marca ahí otra vez y vaya a 1 Corintios 6:8. 1 Corintios 6:8, ahorita regresamos ahí. Aleluya, gloria es el Señor Jesús. Escuche bien, 1 Corintios 6:8. Ahí están hablando de todos los problemas que hay en las iglesias cuando se ponen a hablar entre ellos. Y en el 6:8 dice el apóstol así: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y luego dice enseguida, y esto a los hermanos. Y les va a recordar otra vez de algo muy fuerte ahí. ¿No sabéis, le pregunta, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si cuando yo hago un acto contra cualquiera de mis hermanos, tiene que ser en verdad y en justicia, porque si no, me las puedo ver yo con Dios. Y si sigo así, me puedo hasta perder, lo vamos a decir así, porque aquí dice que yo me convierto en una persona injusta. Dios es justo, y si yo soy de Dios, tengo que ser justo. Amén. No, que voy a hacer un negocio y no me conviene hacer esto y voy a mentir, injusto. No, que mira, yo le dije al hermano, le mentí por teléfono, injusto. No, que le dije que fuera y viniera porque no tenía las partes, injusto. Por eso es mejor decir sí o no, pero no injustos. Porque aquí dice bien claramente, y le está hablando a los hermanos, escuchen eso, es lo más triste. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice no erréis. La palabra no erréis es cuando le tiran algo y no le pegan. Ellos están diciendo una cosa y están haciendo otra cosa. Los hermanos que creen de otra manera, que creen de otra forma. Por eso dice Pablo, no erréis. Y luego dice la lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque la gente dice, bueno, yo soy un cristiano, pero tengo un negocio, y mi negocio es mi negocio por allá, y yo soy muy derecho, muy directo, y hago negocio, y hago dinero, y tengo mi negocio. Oh sí, pero ¿cómo te portas en el negocio? ¿Cómo te portas tú en tu negocio por allá? No, que yo hago esto, hago negocios, y tengo que hacer esto para que la gente haga y compre. ¿Estás mintiendo? ¿Estás siendo honesto con los clientes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Todos tenemos un trabajo, en algún tiempo un trabajo secular. Tenemos que trabajar, dice la Biblia, como para el Señor. Amén. Ahí no hay lugar para, voy a hacer un negocio, voy a mentir porque no me conviene. Escucha lo que dice, que va a pasar, que te vas a formar, en vez de justo como Dios, en un injusto. Y no heredas el reino de Dios tú ahí. Aunque quieras, aunque lo procures con lágrimas como le hizo Esaú. No lo alcanzas ya. Tú puedes chillar y si no te arrepientes y Dios no tiene misericordia, te quedas afuera. ¿En serio? Dice el 11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, escuchen bien, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero acuérdense lo que dice en Romanos 8:28, que somos predestinados. Amén. No destinados como los que van al infierno, somos predestinados al cielo. Amén. Escuchen la diferencia de ser destinado y predestinado. Oigan, gloria sea el Señor Jesucristo. Esto está muy tremendo. Oigan lo que dice aquí también en 2 de Tesalonicenses 1:8. 2 de Tesalonicenses 1:8. Oiga, esto es muy fuerte también. Dice, en llama de fuego. Eso me suena a mí como los tiempos finales, cuando se va a manifestar ya la venida del Señor y todas estas cosas muy malas. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ese es un grupo, como lo he dicho,
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien que no conoce de la Biblia, Dios no le puede decir, usted no obedece al Señor Jesucristo, porque en primer lugar nunca ha oído nada. Pero si esta persona que se diga ser hermano y quiere siempre hacer su voluntad, ningún guardarse, ningún santificación, ni apartarse de fornicación, bueno, dice la Biblia eso en el 8, a todos aquellos que no conocieron a Dios son unos, y luego dice, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice en el 9, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia y de la gloria de su poder. Por eso entiendan, Iglesia del Señor, esto es muy delicado. Mucha gente hoy en día, en cuanto viene la gente nueva a la iglesia, en vez de decirles el Evangelio, comenzando desde Juan, comenzando desde todas estas cosas hermosas, empiezan a envolverlos en otras cosas. Y la gente lo que le dan es carne, no le empiezan a hablar de Jesús, no le empiezan a hablar de la muerte del Calvario, no le empiezan a decir de nada de eso, sino que esta gente desafortunadamente empiezan, en algunos lugares, lo voy a decir así, empiezan mal desde que llegan. Empiezan mal porque les empiezan a decir otras cosas y los empiezan a extraviar. Miren, regresen aquí a Primera de Tesalonicenses 4:7. Vuelve y dice otra vez Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ahorita vamos